¿cuál cree que es la religión verdadera? Usted. El que cree en Cristo. ¿Cuál religión será la verdadera? Lo que diga la Santa Biblia. Pero usted le pregunta a un católico, ¿y qué dice el católico? ¿Cuál es la religión verdadera? Le pregunta a un evangélico, ¿y qué dice el evangélico? Y le pregunta a un testigo de Jehová, ¿y qué dice? Que los testigos, ¿no? Y le pregunta a los adventistas, y dicen que los adventistas, los pentecostales, y cada uno por su lado. Pero ¿cuál es la verdadera religión? Me puse a investigar un poco acerca de la religión en la Biblia, o mejor, no tanto la religión, sino lo que Dios manda. Y entonces hoy quiero compartirles un estudio que hice en el Antiguo Testamento, no todo, por encima, algunas cositas. Pero vamos a ver un ingrediente que la religión debe tenerlo. O sea, no es toda la verdad, pero es algo que debe haber en la religión verdadera. Y que la religión, entre comillas, que dice que es la verdadera y no hace lo que hoy vamos a escudriñar o a estudiar, pues le falta mucho para tener la verdad. Entonces, le podría poner un nombre al sermón o al estudio de esta mañana, de este momento, y es el servir al necesitado y su parte en la salvación. Desde el diluvio hasta Jesús, el Antiguo Testamento. Tal vez después me centre en otros tiempos. Pero antes de estudiar este tema, les invito para que inclinemos la cabeza y hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, por tu gracia y amor nos reunimos en este lugar para estudiar tu palabra. Señor, enséñanos para que lo que podamos recibir lo practiquemos y lo vivamos. Vamos a estudiar la importancia del servicio, la importancia de las obras de misericordia en la salvación de cada uno de nosotros. Con esto, Señor, queremos decirte que no creemos que por lo que hagamos nos vamos a salvar, porque solamente por tu sacrificio y por tus méritos es que tenemos acceso a la vida eterna y por eso te alabamos, Señor. Pero por el hecho de habernos salvado, Señor, nuestra vida ya tiene que ser una vida diferente y dados al servicio, así como tú lo fuiste, Señor. Gracias por enseñarnos y gracias por llevarnos por el camino del bien y de la misericordia, hoy y siempre. Permítenos aprender y vivir el mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a estudiar un poco. ¿Cómo dije que le iba a poner al tema? ¿Quién? El servir al necesitado y su parte en la salvación. Estuve buscando un mejor título, pero no lo encontré. Le di vueltas y vueltas para tratar de involucrarlo todo, pero al servir al necesitado, ¿no? Porque a veces servimos al que no lo necesita. Pero por eso hice énfasis, servir al necesitado. ¿Y quién es necesitado? Pues la mayoría es necesitado, ¿no? Solo que a veces ayudamos a quien no necesita precisamente eso, sino que necesita otra cosa. Vamos a ir a Mateo capítulo 22, versos 37 al 39. Mateo 22, verso 37 al 39.
Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. ¿37 al 39? Jesús le dijo, ¿cierto? ¿Ya estamos allí? Léalo, Mauricio, por favor. ¿No? ¿No lee? Bueno, entonces Joana, por favor. más adelantico les dice, Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a tus semejantes como te ama a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Muy bien. Toda la ley y todo lo que escribieron los profetas dependen o penden, dicen algunas versiones, de estos dos mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que de esos dos mandamientos cuelga, o mejor, yo diría, es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde estaba hablando Jesús? ¿Del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento, porque ¿a quién se le dio la ley de Dios? A Moisés. Y Moisés se vivió en el Antiguo Testamento, aproximadamente hace 3.500 años atrás. Más o menos en 2.500 años de la era de la tierra. Entonces, claramente Dios dice que para ser salvos o para hacer la voluntad de Él es amarlo a Él y amar al prójimo. ¿Y qué significa amar al prójimo? Vamos a analizarlo. Salmo 82, 3 y 4 me menciona que el prójimo muchas veces está en circunstancias como la que vamos a encontrar allí, en el Salmo 82, versículo 3 y 4. ¿Ya lo tienes, Valentina? ¿Quieres leerlo fuerte, por favor? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Muy bien. Entonces, aquí claramente, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Se supone que los salmos son unas canciones, son unas poesías, es una manera de alabar, de adorar, y el salmista dice, defended al débil. ¿El débil es un necesitado, sí o no? ¿Y al huérfano? ¿Es un necesitado? Sí. Haced justicia al afligido. Alguien que sufre el estar oprimido por otro, ¿no? O sea que si usted sabe de alguien que le están robando y no hace nada, el Señor ¿qué manda? A que lo defienda. Si usted puede defenderlo, hay que defenderlo. Dice, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Quién es el menesteroso? Uno que tiene menester, que es necesitado. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de manos de los impíos. Entonces, cuando podemos ayudar a alguien y necesitamos hacerlo, debemos hacerlo. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué necesitamos hacerlo? Porque Dios nos dio un mandamiento y ese mandamiento dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Le gustaría a usted que lo defendieran cuando estuviera en peligro?
le gustaría a ustedes que les ayudaran cuando no tuvieran que comer, que no tuvieran un techo, que no tuvieran tranquilidad y paz? Claro, por supuesto que nos gustaría que nos ayudaran, ¿no? Si estoy pasando por una necesidad, una ayuda cae como mandada del cielo, ¿no? ¿Y qué decimos? Alabado sea el Señor. O sea, terminamos dando gracias a Dios por la bendición que recibimos. Bien, entonces voy a ir a buscar en la Escritura, o vamos a ir a buscar en la Escritura, episodios a través de la Biblia donde el servicio, el ayudar al necesitado, vamos a encontrar tal vez partes donde se ayudó, pero otras partes donde no se ayudó. Así que las mezclé las dos y vamos a ver qué resultados se vieron por eso. Entonces, vamos a hacer un paneo en la Escritura, un análisis desde el Génesis. Y les invito a que vayamos a Génesis capítulo 6. Y vamos a ir a un evento que me llama la atención y que por este momento debemos estudiar muy bien. Génesis capítulo 6, ¿estamos allí? Versículo 5 al 8, por favor. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo leo. De a uno nomás. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué era lo que había en el mundo? ¿Poquita? Mucha maldad de los hombres en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos, o sea, todo lo que pensaban que era de continuo al mal. Es decir, se acostaban pensando en lo malo, se levantaban pensando en lo malo, mientras desayunaban pensaban en lo malo, mientras... Todo el tiempo pensaban en lo malo. Todo el tiempo era malo. ¿Será que esa generación podría pensar en algo bueno? Dice que pensaban en lo malo. Entonces, esta generación ¿amaría al prójimo? No. ¿Amaban a Dios? Y es que aquí hay algo interesante. Si yo no amo a Dios, no puedo amar al prójimo. Y entonces aquí vamos teniendo características de la verdadera religión. La verdadera religión tiene que amar a Dios, pero tiene que mostrarlo con el prójimo. Porque si yo digo amo a Dios y veo a mi vecino que tiene necesidad y no hago nada por él, ¿de verdad tengo amor o no tengo amor? No tengo amor. Es una religión barata. Es una religión falsa, ¿cierto? ¿Cierto, Matías? Bueno, dice el versículo 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué le duele a Dios? ¿Por qué cambia de parecer Dios? ¿Por qué cambian las circunstancias? Porque ellos siempre pensaban en lo malo. Ah, porque ellos habían hecho a un lado a Dios. Lo habían sacado de su vida, lo habían puesto a un lado y ahora... ¿Habría necesidad en los tiempos antes del diluvio? Pues tal vez no como ahora, pero habían necesitados. Habían. Y Dios los había puesto allí para ayudarlos. Tal vez no porque no tuvieran que comer, otras necesidades. O quién sabe, a lo mejor en el cielo preguntaremos si hubo hambre en aquel tiempo, pero el Señor dijo... en los tiempos de Él, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, dando a entender que también los hubo en el pasado. Pero recordemos que acababan de salir del Edén y todo era riqueza, todo era bendición,
pero sin embargo el alejarse de Dios lleva a la miseria, al sufrimiento y lógico, eso produce necesidad. Entonces podía haber necesidad en aquel tiempo, pero aquellos eran amadores de sí mismos, no eran amadores de Dios. Y por lo tanto, ¿les importaban los prójimos, los vecinos? No. ¿Cierto? Entonces dice, por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, haberlos creado. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con aquellos que no practican el amor a Dios y el amor al prójimo? ¿Cumplen su papel o no lo cumplen? No lo cumplen, ¿cierto? Entonces, eso es algo para tener en cuenta, que el Señor nos creó para gloria de su nombre, lo dice en Isaías 43:7. Y el glorificar a Dios significa que yo le amo a Él y como resultado amo al prójimo. Entonces, ¿pudo haber servicio en los días antes del diluvio? ¿Servicio al necesitado? Por la gran mayoría, no. Pero el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso da a entender y significa que ¿qué? Que había un hombre, que había una familia que estaba haciendo lo que Dios había mandado. ¿Y cuál era el mandamiento de Dios? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Pero eran hartos o eran pocos? Era Noé y su familia, y tal vez los descendientes que no se mencionan allí como Matusalén y los otros patriarcas que estaban allí predicando en ese tiempo, pero ya para el final solo queda Noé. Y Noé fue el único que halló gracia. Y hallar gracia es que Dios dice, me complazco en que esta familia, en que este hijo mío esté haciendo mi voluntad. Y por consecuente podemos deducir con toda claridad que Noé practicaba las buenas obras, si las sabían qué hacer. De paso, ¿construir un arca para salvar a los demás era una buena obra? La más excelente de las obras. ¿La tuvieron en cuenta los otros? Nada, se burlaban de las obras. Y aquí hay algo interesante, a veces nosotros hacemos obras. ¿Y qué dice la gente? Ah, pero le van a llevar a ese que tiene. Ah, pero esa es chismosa. Ah, pero ese es un borracho. Bueno, a Noé lo llamaron loco por vivir como Dios pedía que viviera. Entonces imagínense cómo estaba la situación. Entonces ya tenemos aquí, antes del diluvio, ¿las buenas obras abundaban o escaseaban? Escaseaban. No habían. Solo Noé y su familia para un mundo que habían millones. El resto, todo el mundo era en sí mismo. Primero yo, segundo yo y lo que sobre para mí. ¿Cómo estamos hoy? ¿Será que nos parecemos a la generación antes del diluvio? ¿Hay necesitados hoy? ¿Será que a Dios le duele haber creado al ser humano? Bueno. ¿Y entonces las religiones dónde están? ¿Dónde están los cristianos verdaderos? ¿Dónde están los hijos de Dios que quieren hacer su voluntad? Entonces, ahí vamos. Génesis capítulo 19. Vamos a encontrar allí otro acto. Génesis 19, versos 1 al 3. A ver, Joana, ayúdeme. 19, 1 al 3. Matías. Los dos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma y los vio. Se levantó y fue a encontrarse con ellos. Luego se postró rostro en tierra y les dijo:
Miren, señores, por favor, acepten, quédense en la casa de su siervo, pasen aquí la noche y lávense los pies. Mañana pueden levantarse temprano y seguir su camino. Los ángeles respondieron, no pues pasaremos la noche en la calle. Pero Lot les insistió y los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Entonces Lot les preparó la comida, les horneó pan sin levadura y los ángeles comieron. Bueno, hasta ahí. Entonces, ¿cuál es esto? ¿Qué es lo que nos dice este relato? Ya nos trasladamos, dejamos el diluvio y ahora estamos ¿dónde? En la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Habían escuchado ustedes algo sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra? Sí, ¿cierto? ¿Qué pasó, Valentina, en Sodoma y Gomorra? Se destruyó, sí, se destruyó porque hicieron lo malo y Dios hizo descender fuego del cielo y los consumió. Pero entonces mire lo curioso, lo que acaba de leer Joana dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, o sea, más o menos 5 de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Dónde estaba Lot? ¿Y qué estaba haciendo este viejito en la puerta de una ciudad de pecado? ¿Tal vez triste? Mire lo que estaba haciendo. Estaba sentado. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos. Se inclinó hacia el suelo y les dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. ¿Qué estaba esperando en la ciudad? ¿Sabía Lot que eran ángeles los que venían? No sabía. Solo que Lot había aprendido algo de su tío. ¿De quién? De Abraham. Abraham le había enseñado a ser hospitalario. Y si estudiamos a profundidad las Escrituras, la hospitalidad era algo que se consideraba un gran honor. O sea, en los tiempos de Abraham, servir era lo mejor que uno podía hacer. O sea, muchas personas consideraban el acto de hospedar y servir a alguien algo más valioso que la muerte. No les importaba siquiera morir por servir. Se parece a hoy, ¿no? Que hoy ya no le abrimos la puerta a nadie porque que no vaya a ser que nos maten. En aquel tiempo preferirían morir antes que dejar de servir. Hoy preferimos dejar de servir antes que morir, ¿no? Las cosas han cambiado. Y dice, ellos respondieron, no, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió o insistió. ¿Qué les decía? ¿Qué les decía Lot? No, quédense en la casa. Vayan a mi casa. Si a ustedes le dicen, si yo voy pasando por allá, por el lado de la casa de ustedes, y voy cansado, y entonces ustedes me dicen, quédense en mi casa, o quédese en mi casa. Y yo le digo, no, me quedo en el parque, me quedo en otro lado. ¿Insistirían? No. Pues yo le ofrecí, si no quiere, pues no se le va a rogar. Pero aquí vemos a Lot rogando. Mis señores, no se vayan. Quédense en mi casa. Bueno, Lot sabía algo. En Sodoma, ¿qué tal era la ciudad? ¿Buena o mala? Bueno, era malísima. Ahora, hay algo interesante. Mire, aquí hay un libro que quiero leer donde se amplía la historia de Lot. Y se llama Patriarcas y Profetas. Y mire lo que dicen. Conociendo Lot el maltrato a que los forasteros estarían expuestos en Sodoma,
O sea, Lot estaba parado en la puerta, era ver quién llegaba para él poderlo hospedar en su casa y salvarlo de las garras del mal de Sodoma. Dice, consideró deber suyo protegerlos. ¿Cómo consideró? Deber. ¿Y qué es un deber? Un deber es una casi obligación. ¿Es para usted como cristiano, como religioso, un deber ayudar a los demás? ¿Y lo está haciendo? O cuando alguien le pide ayuda, no, trabaje. No, apenas tengo para mí. Bueno, entonces, mire que Lot dice, consideraba un deber. Y ese deber era, si le tocaba sacarse el pan de la boca por dárselo a otro, tenía que hacerlo, porque esa era la enseñanza que había recibido de su tío Abraham, que Abraham había recibido lógicamente de Dios. ¿Hasta dónde servimos nosotros? Y dice, consideró deber suyo protegerlos, ofreciéndoles hospedaje en su propia casa. Estaba sentado a la puerta de la ciudad cuando los viajeros se acercaron, y al verlos se levantó para ir en su encuentro, inclinándose cortésmente, y les dijo, dice que apenas los vio, corrió. Se parece a nosotros, que llega alguien y miramos por la ventana a ver si, y ojalá cerramos, y de pronto esa persona hasta que no se desgarganta gritando, no salimos. Se viene a pedir. Y los que viven en la ciudad, yo he visto esas experiencias y no recuerdo si lo he hecho, pero a veces las personas llegan a tocar y usted atrás de la puerta. Atrás de la puerta, ¿y qué? Que se vaya rápido. Y tal vez vienen por un vaso de agua, tal vez vienen por un pan, y ustedes dicen, ¿otra vez? Ya le he dado. Ya le di una vez, 2 veces, se acostumbró. Lot dice que era un deber. Interesante, ¿no? Y les dijo, ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y escuchen, pareció que rehusaban su hospitalidad cuando contestaron, no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. O sea, parecía que ellos le estaban rehusando la invitación. Pero miren lo interesante, o sea, los ángeles le dicen, no nos quedaremos, no nos insistas. Si Lot no hubiese insistido, ¿qué habría pasado? Valentina, nótese un punto. Miren esto. Pareció que rehusaban su hospitalidad cuando contestaron, no, nos quedaremos en la plaza, nos quedaremos en la calle esta noche. Y escuchen, la intención de esta contestación era doble. O sea, los ángeles, escuchen, ¿y cuál era la situación? Dice, la intención de esta contestación era doble, 2 puntos. Probar la sinceridad de Lot. Era una prueba. A ver si era de verdad. A ver si ese sentir era sincero o simplemente lo estaba haciendo por cumplir un requisito de la religión. Y aquí hay algo importante que debemos rescatar. Cuando yo hago algo de servir, ¿lo hago de corazón como para Dios? ¿O lo hago por llenar una casilla que digan hizo obras? Me chequearon. Interesante. O sea, querían saber si realmente el sentir de Lot era sincero o no era sincero. Tremendo. Cuidado que con alguien que necesite algo, Dios nos puede estar probando.
si realmente se puede o no se puede. Y escuchen, la intención era doble, probar la sinceridad de Lot y también aparentar que ignoraban el carácter de los habitantes de Sodoma, como si supieran que había seguridad en quedarse en la calle durante la noche. Su contestación hizo que Lot se sintiera más decidido a no dejarlos a la merced del populacho. O sea, ellos le dicen, no necesitamos tu ayuda. Y Lot, no, quédense. Los van a matar, les van a hacer daño, quédense. O sea, Lot les preocupaba realmente la vida de esos dos señores. Él no sabía que eran ángeles. ¿Nos preocupa a nosotros la vida del otro como nuestra propia vida? O diríamos vulgarmente, que se joda, que se vaya. Ya le insistí, ya le dije que le ayudaba. Si quiere, pues que venga. Si no, ¿eso hizo Lot? No. Y escuchen, apreciados amigos, hermanos, esto es fuerte. Esto es para sacudirnos, dice. Pero hubo un hombre que demostró a los forasteros una amable atención. ¿Cómo se llamaba? Convidándolos a su casa. Y escuchen, Lot no conocía el verdadero carácter de los visitantes. ¿Cuál era el verdadero carácter de los visitantes? Ángeles. Pero la cortesía y la hospitalidad eran una costumbre en él. ¿Eran qué? Eran una parte de su religión. Interesante. Esto, ¿qué era? Una parte de su religión. Ah, bien, Valentina. Es una parte, no es toda la religión. En un momento de necesidad, en un momento de vulnerabilidad de las personas, y si yo digo ser religioso y no muestro amabilidad, no muestro empatía, no muestro que quiero ayudar, mi religión, ¿qué viene a ser? Pura cháchara, puro bagazo, vanidad completa. Entonces, mire, dice, eran una parte, dice la hospitalidad, la cortesía y la hospitalidad eran una costumbre en él, eran una parte de su religión. Eran lecciones que había aprendido del ejemplo de Abraham. Y escuchen esto es fuerte. Si no hubiera cultivado este espíritu de cortesía, habría sido abandonado para que pereciera con los demás habitantes de Sodoma. Lo que decía Valentina. Donde Lot no les insista, donde Lot no les quiera hacer el bien, al otro día estaba tostado como todos los demás. Era la prueba. Ahora, ¿qué le causó esa prueba? El servir, ¿qué le produjo a Lot? Salvación. ¿Será que para este tiempo el servicio podrá ser la prueba también para salvarnos? Mire, yo podría decirles, el servicio era el hilo que sostenía a Lot con Dios. Donde Lot no le insista a los ángeles, se había perdido. El servir, amar al prójimo fue lo que lo sostuvo. Porque si leemos la historia de Lot, Lot ya estaba contaminado por Sodoma. Inclusive no quería salir de Sodoma. Pero ese acto de servicio, de amar al prójimo, de ayudar al necesitado, hizo que el ángel lo agarrara y lo sacara de la ciudad. O si no, se pierde, hermanos. La verdadera religión hoy está siendo probada. En este momento de necesidad en el mundo, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, y si yo solo pienso en mí, cuidado, la prueba está, los ángeles pueden estar pasando, probando nuestra vida si realmente somos de Dios o somos del diablo, si somos amadores del prójimo o amadores de nosotros mismos.
Entonces, interesante la lección de Lot. Muy interesante, ¿cierto? Especialísima. Ahora vamos a Génesis capítulo 24. Continuemos con nuestro paseo por el Antiguo Testamento. A ver, les hago el panorama de Génesis 24. Resulta que Abraham tuvo un hijo. Tuvo dos, pero uno que era el hijo de la promesa. ¿Cómo se llamaba? A ver, si se acuerdan. ¿Ah? Isaac. Isaac era un jovencito, tenía 40 años. Por eso es que yo apenas soy un jovencito. Me acerco a los 40. Entonces, era un jovencito y ya se iba. Era el tiempo de casarse. Entonces Abraham estaba preocupado. Y aquí hay una lección para los que no se han casado. Abraham estaba preocupado porque dentro de su gremio no había esposa para Isaac. Así que lo envió a donde sus parientes lejanos. Lejanos porque vivían lejos, ¿no? Pero era un tío. Y entonces lo envía allí y le dice al mayordomo que se llamaba Eliezer: vaya y me trae esposa para mi hijo, que tema a Dios, porque Abraham decía, si le consigo una esposa por aquí en los lados se me va a descarriar, porque esas mujeres no temen a Dios. Ahora aquí aprovecho para darles una lección a los que están buscando esposo o esposa, o novio o novia para casarse. Busquen a alguien que tema a Dios. Porque el que tema a Dios tiene la posibilidad de un 90% de ser mejor esposo y mejor esposa. En gran manera. Abraham lo sabía y por eso no le importó mandar lejos a buscarle esposa a su hijo. Y entonces en el capítulo 24, versículo 11 dice, síganme en la lectura, dice, entonces Eliezer llega allí, Génesis 24, 11, dice, fuera de la ciudad hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua a la hora de la tarde. O sea, llegó el mayordomo, llegó a buscar a la señora, dice, la hora en que salen las muchachas a buscar agua. Y miren este siervo consagrado, ¿no? Y dijo, Jehová Dios de mi señor Abraham, hazte ruego que hoy tenga yo un buen encuentro y ten misericordia de mí, señor Abraham. Aquí estoy junto a la fuente de agua, cuando salen a buscar agua las hijas de los hombres de esta ciudad. Sea pues que la muchacha a quien yo diga, y miren eso, ¿no? ¿Qué característica? Sea pues que a la muchacha a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responda, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. Verso 15 dice, aconteció que antes que él acabara de hablar, salió Rebeca con su cántaro sobre el hombro. Rebeca era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Esta muchacha era de aspecto muy hermoso y virgen, pues ningún hombre la había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a regresar. ¿Qué iba a hacer Rebeca? A traer agua. Pero el siervo de Abraham ya había dicho, Señor, a la mujer que yo le diga, dame de beber y darle de beber a mis camellos, esa es la que yo voy a llevar para mí, o sabré que esa es la que Dios ha elegido para mi amo Isaac, para mi señor Isaac. Ahora, ¿qué prueba le estaba poniendo Eliezer a la muchacha? La más gentil. La más servicial. O sea, era una prueba de servicio, mis estimados y estimadas. ¿Qué había podido hacer Rebeca? Trin, su cántaro, voy y permisito, cuidadito, con permisito que voy para la casa.
En la casa me están esperando. Pero dice el verso 17, entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Rebeca había podido decirle, no me moleste. Allá está el pozo, ahí nomás, no sea mantenido, no sea aprovechado, deje la pereza. ¿Y qué dijo? Ella respondió, bebe, Señor mío. ¿Cómo era? Cortés, amable. Bebe, Señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro, lo sostuvo entre las manos y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Ahora, está bien que le hubiera dado a Eliezer, pero ¿cuántos camellos llevaba? ¿Y cuánta agüita toma un camello? Mucha. Eliezer se podría haber tomado unos 2 o 3 vasos. Pero el camello, ¿cuántos cántaros? ¿Y cuántos camellos iban? Así que podríamos imaginarnos a Rebeca, uy no, yo a qué horas me embalé. ¿Cuántos cántaros voy a sacar? No, si solo le doy, A usted yo. solo le doy a usted, Señor, pero usted tómele, si quiere le presto el cántaro para que vaya y saque. Pero ella dice que corrió para sacar para los camellos. Otra prueba. Si le hubiese dado solo a Eliezer, ¿había pasado la prueba? No. El siervo había dicho, para mí y para mis camellos. Ahora interesante, dice, se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Luego corrió otra vez al pozo a sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y escuchen lo que el hombre, maravillado, la contemplaba en silencio, pues quería saber si Jehová lo había prosperado en su viaje o no. Esa era la respuesta del Señor. Claro, totalmente. ¿Y saben qué? No solo eso. Rebeca no sacó solamente agua para el Señor, para Eliezer, sino que sacó para los camellos. Y después de que charlaron le dijo, en mi casa hay paja, hay techo, vámonos para allá. Dio más de lo que le exigía. O sea, y ahora me llama la atención que Rebeca corría a servir. La prueba, y luego dice que charlaron allá en la familia y le dijeron, Rebeca, ¿quieres ser la esposa de Isaac? Dice, iré, yo voy. ¿Y quién era Isaac? Era por donde iba a venir Jesucristo. Ella iba a ser la mamá o la madre de la simiente por donde iba a venir Jesucristo. Entonces, Dios la llamó a cumplir un papel importante y la prueba fue el servicio. Ahora, Isaac representa, podríamos decir acá, una figura de Jesucristo. Rebeca, que es una mujer, representa la iglesia. Ahora, para que la iglesia se case con Jesucristo, tiene que pasar una prueba. ¿Cuál es? Servicio, abnegada. ¿Y es un servicio de mala gana o un servicio de corazón? De corazón. Urgente. En este momento nos toca como Rebeca, el mundo se va a acabar y tú y yo, nosotros hemos sido llamados a hacer las obras rápido. No porque toque, sino porque Cristo mora en nosotros. Esa es la verdadera religión. Bueno, no es parte, pero que se convierte en una prueba de la verdadera religión. Continuemos. Ahora vamos a ir a Josué, capítulo 2. Ahí vamos, avanzando poco a poco. Josué, capítulo 2, versículo... Vamos a leer varios. Versículo 1. Josué 2:1 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés,
siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo. Ahí entonces muere. Estoy leyendo el capítulo 1, verso 1. Es el 2, perdón. 2:1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente. ¿Qué envió? Y les dijo, id y explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. ¿Iban para tierra amiga o para tierra enemiga? Tierra enemiga, iban de incógnitos, iban a explorar, iban de espías. Así que si los llegaban a pillar, ¿qué? Los mataban. Pero llegaron y se metieron a la casa. ¿Y de quién era la señora? ¿Qué reputación tenía? Prostituta. Y aquí podemos sacar una lección. ¿No es que las prostitutas se van a perder? Miren lo que pasa. Versículo 6 del capítulo 2. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. ¿Los espías tenían una necesidad? Sí, ¿cierto? ¿De qué? De esconderse, porque si no, los mataban, los andaban buscando. Versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, le dice la prostituta, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvéis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Cómo? No lo hizo de corazón. Vamos a ver si no lo hizo de corazón. Lo que pasa es que ella había escuchado que Dios había hecho. Si leen toda la historia, ella había escuchado que el Dios de Israel había hecho grandes maravillas por allá. Y la gente ya estaba asustada ahí en el pueblo. Así que ella esperaba, era una oportunidad para hallar gracia delante de Dios. No es que no lo haya hecho de corazón, solo que ella ya sabía, y sabía que en Dios podía encontrar refugio, porque si Dios llegaba a esa ciudad, hasta el perro y el gato morían. Así que ella aprovechó para servir a los siervos de Dios, ¿para qué? Lógico, para salvarse. Ahora el capítulo 6, versículo 17. La ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Quién se iba a salvar solamente en ese pueblo, en esa ciudad? La ramera y su familia. Vea, aquí hay algo interesante. ¿Se acuerdan que Lot hizo una obra de misericordia y salvó él y quién? Y su familia. Aquí la ramera, Rahab la prostituta, hace una obra de misericordia. Interesante, ¿no? Que a veces por nuestras obras podemos estar salvando nuestra familia también. Bueno, recordemos que hace parte. No es que ahora vamos a empezar a hacer obras para salvarnos, no. Hace parte, o sea, es una porción, pero que hemos visto que ese es el hilo que a ellos los ha salvado, el servir, ¿no? Verso 23 al 25 del capítulo 6 dice: Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. O sea, Rahab aprovechó el papayazo. Metió hasta el tío, la tía, la prima, el primo en tercer grado, en quinto, los que
se pudieran meter en la casa, ahí se salvaron. ¿Todo por qué? Porque había servido primero. Verso 24, después prendieron fuego a la ciudad, con todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. Por ese solo acto, Rahab salvó su vida y también se salvó, porque dice, habitó entre los israelitas, o sea que conoció el verdadero Dios. Una pagana, una prostituta, que nadie daría un peso por ella, fue la que ayudó a los siervos de Dios. Y esto de los siervos de Dios está claro en Mateo 25. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, también me lo hicisteis. Entonces, interesante para meditar. Otro evento donde obrar, ayudar al necesitado, sirvió para salvar la vida y la de la familia. Hasta aquí podríamos decir que servir ¿vale la pena? Ahora vayamos a Primera de Samuel, ahí más adelantico. Primera de Samuel. Capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. ¿Estamos ahí? Versículos 2 y 3. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. ¿Era qué? Muy rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel hombre, versículo 3, se llamaba Nabal. ¿Cómo se llamaba? Y su mujer, Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de mala conducta. En otras versiones dice, y de malas obras. ¿Qué dice en su versión, Joana, en ese versículo? El versículo 3, 25. Sí, el 3, la última parte. Era de familia de Caleb y se llamaba Nabal, su esposa se llamaba Abigail, que era mujer bella e inteligente, pero Nabal era insolente y malo. Acá dice, pero el hombre era duro y de malos hechos. De malos hechos o malas obras. O sea, ¿qué obras hacía Nabal? Malas obras. Aquí dice era de mala conducta, se portaba mal. ¿Y era qué? Rico. Era rico, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta eso. Versículo 11. Resulta, los contextualizo para que después la lean. Resulta que David estaba huyendo, estaba en el desierto. Y resulta que David tiene hambre con sus soldados. Y entonces en la montaña, cuando ellos acampaban en la montaña, resulta que Nabal tenía allí las ovejas. Y nunca David le había quitado ni una oveja, ni sus soldados habían agarrado una oveja para comer. Pero llegó el momento donde ellos no tuvieron. Y entonces David le dice, vayan donde Nabal, que nosotros hicimos bien con ellos, a ver si nos dan algo de comer. Y entonces llegan donde Nabal y le dice, versículo 11, y Nabal les dice, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Entonces, versículo 12.
Los jóvenes que había enviado David, dando media vuelta, tomaron el camino de regreso. Cuando llegaron a donde estaba David, le dijeron todas estas cosas. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Cada uno se ciñó su espada y también David se ciñó la suya. Subieron tras David unos 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. ¿Qué dijo David? Muy egoísta el Señor. Vamos a arreglar ese asunto. ¿Y qué? Les mandó que empuñaran su arma. ¿Cuál era la intención de David? El versículo 14 dice: pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: mira que David ha enviado mensajeros del desierto para saludar a nuestro amo y él los ha despreciado. Y ahora ese desprecio le iba a costar la vida por no haber ayudado al necesitado. Versículo 18. Tomó Abigail a toda prisa 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas y 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo sobre unos asnos. Luego dijo a sus criados: id delante de mí, yo os seguiré luego. Pero nada declaró a su marido Nabal. Donde Abigail le diga a su marido ¿qué le había dicho Nabal? ¿Usted está loca? Y donde le diga a su marido y no la deje ir, ¿qué había pasado? Llega David, ¿cómo llega David con hambre? Y había acabado con el perro y el gato. Pero esta mujer fue sabia, ¿no? Se dejó guiar por Dios. Y sacó y llevó comida. Y vea. Versículo 20. Montada en un asno descendió por una parte secreta del monte mientras David y sus hombres venían en dirección a ella, y ella le salió al encuentro. David había comentado: ciertamente en vano he guardado en el desierto todo lo que este hombre tiene, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Traiga Dios sobre los enemigos de David el peor de los castigos, que de aquí a mañana no he de dejar con vida ni a uno solo de los que están con él. ¿Cuál era la intención de David? A todos. O sea que Abigail también estaba corriendo peligro. Claro. Cuando Abigail vio a David, se bajó enseguida del asno inclinándose ante David, se postró en tierra y echándose a sus pies le dijo: que caiga sobre mí el pecado, Señor mío, pero te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Entonces, ¿cómo era Nabal? Egoísta. ¿Y cómo era Abigail? Bondadosa. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. En cuanto a este presente que tu sierva te ha traído, que sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová hará de cierto una casa perdurable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y no vendrá mal sobre ti en todos tus días. Vamos al verso 35. David recibió de sus manos lo que había traído. ¿De manos de quién? De Abigail, ¿no? Y le dijo: sube en paz a tu casa, pues he escuchado tu petición y te la he concedido. O sea, por obrar, ¿qué salvó? La vida de ella, la de Nabal y la de todos los que habitaban allí, la de la hacienda entera. Cuando Abigail volvió a donde estaba Nabal, éste estaba celebrando en su casa un banquete como de rey. O sea, ¿estaba qué? En fiesta.
Nabal estaba alegre y completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo absolutamente nada hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le contó a su mujer estas cosas. Entonces se le apretó el corazón en el pecho y se quedó como una piedra. O sea, le dio ¿qué? Rabia. ¿Cómo es que le va a dar de comer a esos que no los conocía? O sea, mire, 10 días después Jehová hirió a Nabal y éste murió. ¿En qué terminó Nabal? Muerto. Por no hacer buenas obras, porque sus obras eran malas. Abigail hizo buenas obras. Y ahí la historia sigue, ¿no? ¿A dónde va a parar Abigail? Al palacio. David después la manda a recoger y se la lleva y es mujer del rey. Otra comparación de la iglesia con Cristo. Nabal puede representar a Satanás, ¿no? ¿Con quién está casada la iglesia en este momento? Podemos estar casados con un señor que es egoísta, como Nabal, un espíritu satánico. Pero la iglesia, que debe ser la esposa de Cristo, debe mostrar las obras, así como las mostró Abigail, y logró salvar la vida de su casa. Ahora, hay algo interesante. ¿Quién hizo justicia? ¿David o Dios? Dios, ¿no? Dios al final hace justicia. Bueno, hasta aquí hemos aprendido cosas interesantes o no. Y que eso hace parte de la iglesia, de lo que conforma la iglesia. Bueno, interesante, ¿no? Y recordemos que las obras hacen parte de la religión. Primera de Reyes 17. Ahí más adelante. Primera de Reyes capítulo 17. Otra historia interesante. Verso 10 al 16. ¿Ya estamos allí? Primera de Reyes 10 al 16. Nos queda media hora todavía, así que... ¿Están cansados? No, si quiere paramos. ¿No? ¿Seguimos? Primera de Reyes 17, 10, 16. Está interesante el tema. Elías y la viuda de Sarepta, dice por ahí arriba, ¿no? Sí. Entonces él se levantó. Leamos el 8. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Allí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer juntando leña. La llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Al ir ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora juntaba esta leña para prepararlo para mí y mi hijo, para comerlo y después morir. Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero hazle a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho: la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa durante muchos días. Y la harina no se acabó de la tinaja, ni el aceite de la botija, conforme a la palabra del Señor dicha por Elías. Amén. Hay algo interesante aquí, la historia de la viuda de Sarepta, ¿no?
¿cuánto tenía la viuda para dar? ¿Harto? Poco. Dice que le quedaba una porción. ¿Y los planes cuáles eran? Hacer para ella y para el hijo y acostarse ni esperar la muerte. Y el Señor le dice, ve a esa viuda, pídele de lo que le queda, de lo que ya no tiene, y yo te sustentaré. ¿Qué había podido decir la viuda? No tengo. Cuando usted tiene hambre, cuando usted está pasando por una necesidad y llega otro a pedirle, ¿usted qué le dice? No tengo. Estoy igual que usted, ¿cierto? Alguien viene a pedirnos y nos queda una libra de arroz y no, solo nos queda para hoy. No tenemos. La viuda había podido decir no tengo. La viuda de paso le dijo, vea, eso me lo voy a comer yo. ¿Y qué? Y esperaré la muerte, dándole a entender que no tengo. No tengo más, así que usted verá. Lo salva usted, salvándolo a usted me voy a morir yo y mi hijo. Pero lógicamente Dios estaba allí, ¿no? Y le da una promesa. Porque primero le pide agua, ¿no? Y la viuda, ¿qué dice? Le lleva, le da agua. Y bueno, había agua, al parecer había agua. Pero no había era comida. Era lo último. Y luego le dice, no, pero no solamente agua. Dame comida. Y entonces, interesante ese asunto. Nosotros, la prueba más grande, ¿cuándo va a ser? ¿Cuando tenemos de dónde dar o cuando no tenemos de dónde dar? Ah, Mauricio. ¿Será que la prueba es más grande cuando tengo de dónde dar o cuando no tengo de dónde dar? Cuando no tengo y Dios me pide que dé. Y ahora ustedes dicen, ay, pero es que Dios no me habla. Ah, pero Dios manda al necesitado. Dios muchas veces no viene en la forma de un ángel, sino que Dios viene de un mendigo, de un necesitado, de una viuda, de un huérfano. Y entonces ahí somos probados. ¿Aseguramos nuestra porción o la compartimos? Ahí mostramos si somos egoístas o no. Si la viuda hubiese dicho, no, gracias, no tengo. Pero cuando ella tal vez iba como a dudar, el Señor le envía una promesa. Y ella confió. ¿Y qué vemos allí? Que por haber dado pan al hambriento, ella y su casa comieron por muchos días. La harina y el aceite no escaseó. Otro ejemplo de que aun cuando no tenemos, si damos, Dios es fiel en cumplir la promesa de sustentarnos. Entonces es algo interesante para tener en cuenta. Dice, Isaías 58, 6 y 7. Isaías 58, 6 y 7. Isaías 58, 6 y 7. Isaías fue escrito alrededor del año 700 antes de Cristo, comprende todo ese espacio. 750 años antes de Cristo, más o menos. Y dice, 58, 6 y 7. ¿El ayuno hace parte de la religión, sí o no? ¿Quiénes ayunan?
¿Los ateos o los cristianos? Bueno, se supone que el ayuno tiene un origen en la religión, en Dios. Que los otros lo hagan por salud, pueden hacerlo. El ayuno que yo escogí, dice el Señor, no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Y escuchen el 7. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Mire, ahí está diciendo, no te escondas. Bueno, ahí está dicho. O sea, muchos dicen, ay, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo voy a la iglesia los sábados o los domingos. Yo voy y vivo leo la Biblia, oro bastante. Y el Señor dice, el ayuno, que es parte de la religión, el verdadero ayuno es servir. Y no se escondan, dice. Si yo no sirvo, puedo pelarme las rodillas en oración. Si yo no sirvo, puedo morirme de hambre ayunando para que Dios me bendiga. Pero si yo no sirvo, así como yo no doy, el cielo tampoco me da. El servicio es fundamental para la religión. El servicio es fundamental. ¿Y cómo ve Dios el servicio? Como algo agradable. Lógico, movido por las intenciones correctas, que solo vienen de Él. O sea, la verdadera religión tiene que ver con una comunión con Dios para poder ir y hacer la obra de Dios. O sea, yo amo a Dios y amo a mi prójimo. Si me salto el primer mandamiento grande, pues lo que le haga al segundo no me va a servir de mucho. Pero si es un canal que fluye, que yo tomo de Dios y le doy al otro, entonces eso sí tiene bendición. Aunque a veces Dios pasa por alto las intenciones, y sin embargo, si yo doy con alegría y abnegación, pues Dios puede bendecirnos. Pero lógica, la verdadera adoración tiene que ver con que yo busco a Dios y Dios me da para dar. Que si yo le doy un pan a alguien, debe salir de un corazón que está amando a Dios y agradecido con Dios. Porque yo no me salvo por dar ese pan, sino que tal vez ese pan, al dárselo a otro, me mantuvo unido a la fuente del amor. Y eso me da salvación. Lucas, vamos a ir a la última cita bíblica para ir cerrando. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Al 37 dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. ¿Para qué se levantó? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Mire la pregunta, ¿haciendo qué? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen bien. La pregunta es esa. ¿Cómo me salvo? El escriba dijo, amando a Dios y sirviendo al prójimo. Verso 28. Le dijo, bien has respondido. O sea que esa es la respuesta. ¿Cómo nos vamos a salvar? Amando a Dios y al prójimo. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Cuál es la promesa?
Amando a Dios y amando al prójimo, voy a tener vida. Y no solo vida aquí, sino vida eterna. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Verso 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. ¿Saben que cuando Jesús está contando esta parábola, este sacerdote estaba ahí? Y el levita estaban ahí escuchando, o sea, algo que acababa de acontecer y que Jesús con su ojo omnividente, por el Espíritu Santo en ese momento, lo vio. Y entonces dice, asimismo, un levita ¿qué era? Un religioso. Ahora, un sacerdote, se supone que eran los representantes de Cristo en la tierra. El sacerdote pasó de largo. Y el levita, ¿qué dice? Llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. ¿Un qué? Un samaritano. ¿Sabían ustedes que los samaritanos y los judíos no se hablaban? Entonces, hay algo interesante. O sea, un samaritano que no tenía parte con el pueblo de Dios, ¿qué pasó? Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿en los tiempos de Jesús se practicaba la misericordia, las obras de misericordia? Por lo menos los sacerdotes y la organización de ese momento no la practicaba. Eso da a entender que los pastores de este tiempo y los dirigentes de las diferentes religiones e iglesias puede hacer que les falte esto como les faltaba a los del tiempo de Jesús. Ahora, no se hacían las obras de misericordia. Ahora, claramente dice Jesús que sí aprueba que amando a Dios y amando al prójimo, sirviéndole, ayudándole en su necesidad, ¿qué pasaba? Podíamos salvarnos o podemos salvarnos. Pero este personaje no ayudaba. Este personaje no cumplió los mandamientos. Así que él creyendo que se las sabía todas, no las estaba viviendo. El problema era que tenía la teoría, mas no tenía la práctica. Ahora hoy nosotros tenemos el conocimiento, la teoría, el concepto. ¿Qué nos falta, Valentina? Entonces, ellos tenían el conocimiento, tenían la Biblia, pero no la vivían. ¿Cuál será el problema de la religión de hoy? ¿Cuál será el problema de las iglesias de hoy? Que tenemos la teoría y no la vivimos. Y quiero cerrar con una lectura de lo que Jesús hacía. Está en el Conflicto de los Siglos, la página 17, más exactamente, de este ejemplar. Pero pueden buscarlo por lo que yo leo dentro de las diferentes libros o aplicaciones. Dice, durante 3 años el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. O sea, a los que le contó la parábola de Lucas 10,
Ahí estaba. Anduvo haciendo bienes. ¿Qué andaba haciendo Jesús? ¿Visitándolos nomás? Y sanando a todos los oprimidos del diablo. O sea, haciendo bien y sanando. Curando a los de corazón quebrantado. Poniendo en libertad a los cautivos. Dando vista a los ciegos. Haciendo andar a los cojos y oír a los sordos. Limpiando a los leprosos. Resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. ¿Qué hacía Jesús? Servir. Predicaba el evangelio, pero antes de predicar el evangelio, mire todo lo que se mencionó. Apreciados, el servicio es fundamental. A veces queremos que muchos vengan a la iglesia y no le llevamos ni un pan. Así que cuando tengan necesidad, díganme. Estoy en la obligación de llevarles un pan. Es mi deber. A todas las clases sociales por igual dirigía el llamamiento de gracia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor, mire, ¿qué era lo que le pagaban a Jesús? Él daba lo bueno y ¿qué recibía? Y entonces Jesús había podido decir, me cansé. Tanto ayudarles y miren. Tanto darles y miren. Tanto ofrecerles y miren. No, ya les he dado mucho. ¿Y qué dice? Prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. O sea, él los recibía a todos, aunque todos no lo recibían. O sea, importante. Errante, y escuchen la condición de Jesús, errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias. ¿Cada cuánto sufría Jesús? Cada día. Oprobio y penurias, solo vivió para ayudar a los pobres. ¿Solo vivió para qué? Hermanos y amigos, ¿para qué vivimos nosotros? Aliviar a los agobiados, o sea, ayudaba a los pobres, aliviaba a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptasen el don de la vida. Los efluvios de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios, pero volvían sobre ellos con más vigor. Impulsados por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a todo entendimiento. Pero Israel se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. O sea, Cristo lo rechazaban y más les insistía, así como Lot les insistió a los ángeles. ¿Cómo estamos hoy? Él no está comunicando y lo rechazamos a todos al tiempo. Bueno, Dios hoy nos sigue insistiendo, pero nosotros insistimos en hacer lo bueno, insistimos en ayudar al prójimo, insistimos en ayudar al necesitado, ¿o será que no? Dice que a Jesús lo rechazaban y con más ganas iba y les llevaba. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. ¿Y qué vino por el rechazo? Dice, la hora de esperanza y perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel de aquel tiempo. ¿Será que para este tiempo la copa de la ira no está llegando también a su clímax? Está a punto de ser derramada. ¿Y todo por qué? Porque su pueblo se ha olvidado de hacer las obras de su Señor. Las obras de la misericordia no es cuando lo llevaban
ya para crucificarlo. Y él con esa bondad, esa misericordia todavía no perdonó ahí al soldado que Pedro le quitó la oreja, tocó la cruz allá, perdonó todo, con toda esa misericordia que nos tiene. Nosotros fuimos llamados a una cosa, a vivir como Jesús vivió, a representarlo dignamente como sus hijos aquí en esta tierra. Así que las obras que hubo en Jesús deben ser una característica de la religión de hoy, de la iglesia de hoy y de los cristianos de hoy. La pregunta es, ¿ustedes están viviendo las obras de Jesús? ¿Estamos viviendo con el Espíritu de Cristo en esta hora? Cuando necesitamos mostrar al mundo la religión con la parte que corresponde al servicio. Recordemos que el servicio hecho con el corazón puede darnos salvación en un momento de extrema necesidad de salvación. Que Dios pueda ayudarnos y que Dios pueda guiarnos. ¿Quieren ustedes ser realmente verdaderos religiosos? ¿Verdaderos cristianos? Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias Señor porque nos has mostrado a través de la Escritura lo que es una parte de la verdadera religión y que debe estarse mostrando en este momento ante tu iglesia, ante el mundo, pero sobre todo ante el cielo, ya que en el cielo hay gozo cuando hacemos tus obras, Señor. Trabaja en nuestro corazón, Señor, para que te amemos y así podamos amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a cumplir esto, Señor, porque de aquí o de esto es que depende nuestra salvación. Ayúdanos a amarte para poder amar al necesitado y servirle con lo que tenemos, con poco o con mucho, pero que ese espíritu que estuvo en Cristo Jesús, que aún no recibiendo bien por bien, sino mal por bien, no dejó de hacerlo, sino que antes persistía en cumplir la misión del cielo. Ayúdanos a hacer lo mismo, Señor, que aunque no nos agradezcan, que aunque no recibamos lo que quieran, que aunque no te acepten, Señor, podamos servir como tú serviste, Señor. Danos ese espíritu, ese amor que sobrepasa todas las cosas para poder mostrar al mundo que hay un pueblo, que hay una iglesia, que hay una religión que es igual a Cristo Jesús. Bendícenos hoy y siempre en el camino de tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.